Sí, buenas noches con todos. Primeramente vamos a comenzar el masterclass, ¿no? Acerca de lo que es la operación de la máquina síncrona como generador y como motor eléctrico. Antes de comenzar lo que es, ¿no? digamos, masterclass, quisiera brevemente un poco comentarles acerca del programa que tenemos, máquinas eléctricas. Ok, entonces, un poco rápidamente para ir allá a la clase, comentarles la importancia de las máquinas eléctricas, ¿no? Quizás la mayoría de los que estamos acá, y, ¿no? siempre los interesados en el tema, sabemos que las máquinas se pueden ver, ¿no? Tanto en generación y como también en las, ¿no? digamos, en las instalaciones industriales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? podemos comentar brevemente por ejemplo, en el tema de lo que es el tema industrial, ¿no? En el tema de mantenimiento, motores eléctricos. Por ejemplo, en el sistema de potencia se puede observar, ¿no? Sistemas de generación con máquinas eléctricas como son los generadores 5. Entonces, las máquinas en general, y en este caso en específico, las máquinas síncronas son, digamos, de uso bastante, no digamos, general y de bastante importancia, ¿no? Por eso es que, digamos, también un poco el programa, ¿no? El programa de máquinas eléctricas. Eh, bueno, en la primera parte del programa de máquinas eléctricas vamos a tocar el tema de transformadores eléctricos, vamos a ver lo que es la estructura, el funcionamiento, vamos a ver las pruebas típicas que se realizan a las máquinas, ¿no? En este caso transformadores monofásicos, trifásicos. También conversaremos acerca de lo que son los autotransformadores, enfocándonos en lo que es funcionamiento y las conexiones. ¿Ah? Entonces, eso sería la primera parte, ¿no? Es un resumen de todo el programa, pero un poco les voy comentando, ¿no? En la segunda parte se vería lo que son máquinas DC y máquinas síncronas. Veríamos lo que es la estructura, el funcionamiento, los distintos tipos de motores DC, motor serie, motor shunt, motor compound, la estructura de funcionamiento de las máquinas síncronas, las pruebas eléctricas, instalación y operación y con carga de las máquinas síncronas. ¿Okay? Entonces, toda la parte práctica se haría con los módulos, que ¿no? se puede ver acá en la imagen, ¿correcto? Y finalmente, en la última parte, esto es un resumen del sílabus, ¿no? Tiene más cositas, veríamos lo que es el motor trifásico, uno de los motores ¿no? más utilizados a nivel industrial, y también los motores monofásicos. Igual estructura, funcionamiento, conexiones internas, externas, instalación y operación con carga. En todos los casos, ¿no? utilizaríamos los módulos, que ya un poco les voy a comentar más adelante de qué se trata, pero son módulos, ¿no? digamos, de la marca Labol, que son bastante ¿no? utilizados en el tema de los laboratorios. Ok, entonces, ahora sí, es un poco, ¿no? un poco el resumen del programa. Ahora quisiera enfocarme en lo que es ya la clase, ¿no? la clase de hoy día, que es acerca de la operación de la máquina como generador y como motor 5. ¿Ok? Entonces, el contenido de la clase de hoy día va a ser lo siguiente. Vamos a comenzar por la estructura de la máquina síncrona, el funcionamiento, la operación como generador, la operación como motor eléctrico, y vamos a acabar haciendo unas simulaciones para que ustedes puedan ver, ¿no? Cómo es que, ¿no? digamos, se trabaja acá en TechSoup, haciendo simulaciones y también trabajando con las máquinas reales, ¿no? Haciendo las mediciones reales, el análisis de las variables, ¿ya? Ok, entonces, eh, le decía al inicio que la aplicación de las máquinas eléctricas ¿no? es amplia, ya sea como motor eléctrico o como generador. Entonces, digamos, en términos un poco sencillos, la diferencia van a estar, ¿no? digamos, en las aplicaciones, ¿no? Pueden ser medianas, pequeñas o grandes, ¿no? Grandes aplicaciones. ¿Ya? Entonces, específicamente, la máquina síncrona ¿no? puede trabajar como generador y como motor eléctrico. Algunas aplicaciones, por ejemplo, que podemos observar, el generador síncrono se utiliza en las centrales hidroeléctricas, ¿no? Como se ve en la imagen, una central de 1000 kilowatts, ¿no? Central de generación. También lo podemos ver como grupos electrógenos, ¿no? En los grupos electrógenos también se tiene máquinas síncronas, ¿no? Trabajando como generador, ¿no?
La aplicación con motor síncrono puede ser molino de bolas, ¿no? En las mineras, como este caso, de 600 kilos. También hay aplicaciones como compensador síncrono. ¿Qué es un compensador síncrono? Es un motor trabajando en vacío. Un motor síncrono trabajando sin carga. ¿Ok? Entonces, comencemos un poco viendo, digamos, ¿no? Cuál es el concepto, la definición de la máquina síncrona. La máquina síncrona se dice, ¿por qué? Porque vamos a ver que en su operación el eje va a girar a una velocidad constante. Esa velocidad va a ser la velocidad del campo magnético giratorio. Entonces, esa es una característica importante de esta máquina síncrona, ya sea trabajando como generador o como motor eléctrico. ¿Ya? Entonces, es una máquina que trabaja a una velocidad siempre constante. Es una característica principal. Vamos a ver un poco las características o la estructura, ¿no? de la máquina. Esta máquina, como les comentaba, puede trabajar como generador o como motor eléctrico, pero la estructura va a ser, digamos, igual o similar, para no, digamos, no complicar un poco, ¿no? digamos, la situación. A ver, entonces la estructura, en la primera parte podemos decir que tiene un estator, una parte fija, una parte estática, ¿no? Como dice el nombre. Dentro del estator vamos a poder observar lo que es el núcleo, un núcleo ferromagnético, que va a estar formado por laminaciones, ¿no? ¿Para qué? Para evitar las pérdidas magnéticas. ¿Ya? También existen pérdidas eléctricas, ¿no? Que se van a dar en los bobinados. ¿Ok? Este estator va a contar también con un devanado trifásico, que va a estar, ¿no? distribuido en las ranuras del núcleo. Eh, Dentro del estator trifásico vamos a ver que se puede hacer dos tipos de conexión, ¿no? Conexión estrella o conexión delta. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿Qué más? Tenemos también lo que es el rotor, es la parte que va a ir girando, ¿no? En la operación de la máquina eléctrica. En el rotor vamos a ver que también está compuesto por un núcleo ferromagnético, y también va a tener un bobinado, ¿no? rotor, bobinado que va a estar alojado en el rotor. Entonces, esta máquina, vamos a ver que se puede, ¿no? Dependiendo del tipo de rotor, va a haber dos, lo que es el rotor de polos lisos y el rotor de polos salientes. ¿Ya? Entonces, ambas tienen aplicaciones específicas, por ejemplo, el motor o la máquina de inducción, ¿no? de lo que es de polos salientes, se aplica en centrales hidroeléctricas, centrales de generación, mientras que las máquinas de polos lisos podemos verlo en las centrales térmicas, ¿no? Centrales de ¿no? de alta velocidad. ¿Ya? Bueno, algunas características más que podemos observar. Acá tengo una figurita interesante acerca de lo que es el rotor de polos salientes. Mire, es un poco sus características. Acá tenemos el estator. Lo que está acá de círculo sería, ¿no? la bobina del estator. Y en la parte de rotor se observa también que tiene un núcleo que está de color plomo. Y esta parte que observamos sería el bobinado del rotor. Entonces, esta característica de esta máquina de polos salientes se aplica para centrales que tienen baja velocidad, ¿no? Centrales, por ejemplo, hidroeléctricas. ¿Ya? Eh, Otra característica que uno, digamos, lo puede reconocer fácilmente es que tiene, como dice el nombre, saliencias en el eje, ¿no? Esta es una máquina de dos polos. También podría haber una máquina de cuatro polos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Son algunas características. Los polos siempre van a ir alternados, es otra de sus características, ¿no? El otro tipo de rotor de la máquina síncrona es el rotor de polos lisos, cuya aplicación se da, como les comentaba, en centrales térmicas. Y una característica es que en esta máquina el entrehierro, que es el espacio de aire que existe, ¿no? entre el núcleo del estator y del rotor, va a ser uniforme, va a ser constante en toda su periferia, ¿no? Lo que se muestra acá, estos puntos que están acá, representan el bobinado estatorio, ¿no? Es un corte, ¿no? de la máquina, pero esto representaría el bobinado del estator. Y lo que está en la parte del centro, digamos, sería el bobinado del rotor. ¿Ok? Entonces, este bobinado de rotor va a estar alimentado por corriente continua, ya sea de polos salientes o de polos lisos. Entonces, en ambos casos, la alimentación va a ser en corriente continua en el rotor. Bueno, son unas características constructivas.
En el estator les comentaba que la conexión podría ser conexión estrella o una conexión delta, ¿no? Como se muestra en la figura. Esto quizás nos hace, ¿no? Un poco se parece mucho a las máquinas de inducción, a las máquinas asíncronas, ¿no? Que son los motores más utilizados en la industria, ¿no? Sí, también podemos comentar, ¿no? Digamos, el estator de la máquina de inducción y ¿no? de la máquina síncrona son, digamos, son similares, ¿no? Por no decir iguales. Entonces, no hay muchas diferencias porque ambos tienen bobinados trifase. ¿Ok? Bueno, entonces, estas son las conexiones del bobinado del estator. En la parte de rotor les comentaba que tiene un bobinado, ¿no? Donde se va a inyectar corriente continua. ¿Ok? Entonces, en máquinas pequeñas se puede decir que se va a tener para la conexión, ¿no? Para la alimentación en el rotor, unos anillos rosantes, donde se van a colocar unas escobillas, puede ser de carbón. ¿Para qué? Para que se pueda inyectar corriente continua. Y de esa forma generar el campo magnético, ¿no? para que se genere tensión inducida en el estator, como les voy a mostrar en un momento. Otra característica constructiva de esta máquina, de la máquina síncrona, es acerca de lo que es el sistema de excitación. El sistema de excitación tiene que ver con lo que le decía, ¿no? El tema de la corriente continua que se va a colocar en el rotor. En máquinas grandes, por ejemplo, se puede observar que en la parte de rotor, bueno, ¿no? Digamos, ya se evita colocar escobillas, porque a veces cuando son grandes corrientes, ¿no? Ya ocurre ciertos, ¿no? Digamos, fenómenos que pueden hacer que haya un desgaste, ¿no? Por las grandes corrientes que existen, y el mantenimiento va a ser muy, ¿no? Digamos, muy elevado, ¿no? Entonces, ya no son anillos rosantes, se utiliza otro sistema, ¿no? Como se muestra en la figura, son unos, por ejemplo, rectificadores giratorios que van a estar, ¿no? Alojados en el rotor mediante una excitatriz. ¿Okay? Una excitatriz que va a convertir, que mediante un rectificador va a convertir en corriente continua. Un sistema trifásico va a convertir en corriente continua, ¿no? Y esto va a tener un sistema de control de tensión. Entonces, a esto de acá es el sistema de excitación. Pero siempre, en todos los casos, en el rotor seco se debe alimentar con corriente continua, corriente DC. Muy bien, entonces, eso es un poco las características constructivas, ¿no? A grandes rasgos. Ahora veamos un poco lo que es la operación como generador. Les le decía que esta máquina, ¿no? Ya sea como generador o como motor, tiene las mismas, digamos, ¿no? el mismo aspecto constructivo, ¿ya? Ok, entonces, como generador eléctrico, la operación va a ser de la siguiente forma, ¿no? A veces existen, ¿no? Bastantes variables en los libros de máquinas eléctricas, ¿no? Bastante información, pero vamos a tratar de resumirlo en este diagrama que les estoy mostrando para entender el funcionamiento de la máquina como generador eléctrico. A ver, entonces, estas máquinas que les comentaba, para que puedan generar energía eléctrica, porque un generador, ¿no? Va a convertir potencia mecánica en potencia eléctrica, o energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, para que haga esa conversión, se van a seguir la siguiente secuencia, ¿no? Vamos a tener un par mecánico, una fuerza en el eje que se debe aplicar. Esa fuerza que se aplica, ¿no? Como generador puede ser mediante una turbina hidráulica, una turbina térmica, ¿no? O algún sistema que se va a colocar en el eje para que le pueda entregar ese par mecánico. Ese par mecánico que se va a dar en el eje de la máquina va a generar una cierta velocidad y de la combinación de los dos vamos a tener lo que se llama la potencia mecánica. Entonces, esta máquina va a girar a una velocidad fija, como les comentaba inicialmente. Esa velocidad es la llamada velocidad sin, que va a depender de la cantidad de polos y de la frecuencia. Entonces, es una fórmula sencilla, no es complicado. Entonces, el primer elemento para la operación es la potencia mecánica. Necesitamos darle potencia mecánica a la máquina. El segundo componente es lo que se llama, ¿no? La corriente continua en el rotor. Esa corriente continua, ¿de qué va a depender? De una tensión que se le va a aplicar, ¿no? En el rotor. Entonces, esa corriente continua va a generar un flujo magnético en el rotor, y ese flujo magnético va a recorrer el entrehierro dentro de la máquina y va a llegar al devanado trifásico del estator. Entonces,
En el estator, por la ley de Faraday, va a generar una tensión inducida, y cuando se alimenta o cuando se conecta cargas ¿no? eléctricas al generador, va a aparecer corriente, ¿no? Corrientes en el estator. Solo cuando hay cargas conectadas. Si no hay cargas, la corriente es cero, pero hay tensión, ¿ok? Esa corriente va a generar, a su vez, un flujo magnético estatórico en el estator. Entonces, de la interacción del flujo de rotor y del estator, va a aparecer lo que se llama el par electromagnético. Entonces, en la operación como generador, va a haber, ¿no? este par que va a estar siempre igualado ¿qué? Al par mecánico, al par o a la fuerza que yo le daba con la turbina al generador. Entonces, en el régimen permanente se dice que ¿no? Estas dos variables son iguales, ¿no? Cuando ocurren ciertas distorsiones en la red o en la carga, hay transitorios, ¿no? Pero al final siempre se llega al régimen permanente, ¿no? En donde ambas variables son iguales, ¿no? Entonces, esas variables son importantes en la operación de la máquina como generador. Bueno, acá un pequeño, ¿no? Un pequeño esquemita, un poco más simple. Acá hay algo más simple para que se pueda entender. Cuando hablamos de potencia mecánica, puede ser cualquier, ¿no? movimiento en el eje. El alternador, sistema de excitación, donde se va a colocar corriente continua. Y acá en el estator, un devanado trifásico, como decíamos, ya sea conectado en estrella o en delta, se va a obtener tensiones trifásicas. Entonces, y de ahí se va a poder conectar cargas eléctricas. Entonces, esa es la operación como generador eléctrico. Bueno, les quería mostrar rápidamente un videito que a veces siempre lo comparto en las clases. Rápido. Entonces, hay videos, ¿no? en la web que siempre ¿no? Un poco nos ayudan a entender el funcionamiento. Entonces, esto es un video ¿no? que nos muestra un poco la interacción de los campos, ¿no? Este es el flujo magnético de rotor, se ve fácilmente, ¿no? Cómo se forman, ¿no? Los polos magnéticos. Acá está el devanado del estator, ¿no? Entonces, esto lo va a pasar un poco rápido. Este es el devanado de rotor, corriente continua. En este caso es una máquina de 4 polos, ¿ok? Una máquina de 4 polos. Entonces, y así, ¿no? Este es el rotor con su flujo magnético. Y lo que se muestra a continuación va a ser ya el estator, ¿no? Lo que es el funcionamiento, ¿no? Digamos, la operación del estator con su flujo magnético. Entonces, de la interacción de ambos es lo que aparece, ¿no? El torque electromagnético finalmente, que va a interactuar con el par mecánico que se va a colocar al generador. Por algunas características más, ¿vale? Entonces una versión un poco, digamos, más simple de la máquina. Esto a veces no se puede ver a simple vista, tú te haces en el laboratorio, vienes la máquina compacta, pero con ¿no? Con estas imágenes siempre se puede entender un poco más, ¿no? Cómo es la interacción de la máquina internamente, ¿no? Este es el núcleo, los anillos colectores para la inyección de corriente continua, y a veces se coloca una excitatriz también en ciertos casos para la generación de la corriente continua, ¿no? Bueno, este es un video y bueno, también se utiliza, ¿no? en la clase para poder entender el funcionamiento de la máquina. Muy bien, entonces algunas características más acerca de la máquina, vamos a compartir. Bueno, la tensión que se va a obtener va a ser trifásica. La velocidad síncrona, les había comentado, tiene esta formulita, que no es complicada. El F, la frecuencia de la red, ¿no? La frecuencia que yo quiero obtener, puede ser 60 en el caso peruano, o 50, ¿no? En como en otro país, ¿no? Y el P es el número de polos, los polos que se van a formar dentro de la máquina. Entonces, acá hay un ejemplo sencillo. Si tengo una máquina de 2 polos y una frecuencia de 60 Hz, la velocidad síncrona sería de 3600. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la máquina, los campos magnéticos, los polos que se van a generar, tienen que, ¿no? girar a esa velocidad, y también el eje mecánico debe girar a esa velocidad, a la velocidad síncrona. Es una característica de estas máquinas, ¿no? Máquinas eléctricas. Bueno, otra característica es el tema de la frecuencia. La frecuencia está directamente relacionada con la velocidad. Vamos a ver en un rato en la simulación que les voy a mostrar cómo es que cuando yo cambio la velocidad, cambia la frecuencia.
¿ya? Entonces, es un aspecto también importante que lo vamos a ver en un momento en la simulación. Los generadores ¿no? nos sirven para poder dar energía eléctrica, ¿no? Ya sean grupos electrógenos, ya sean centrales de generación. ¿Qué tipo de carga se va a colocar? Cargas resistivas, inductivas o capacitivas. En el curso vamos a ver sus características colocándole, ¿no? distintos tipos de carga, ya sea resistiva, inductiva o capacitiva. ¿Cómo va a cambiar la tensión? Entonces vamos a ver también otro parámetro como es la regulación de tensión, ¿no? ¿Qué pasa si coloco puramente cargas resistivas? ¿Qué pasará con la tensión? Entonces, esas interrogantes vamos a ir respondiendo en el curso. Vamos a ver una pequeña simulación con un software que utilizamos, ¿no? en los laboratorios. Este es un software llamado LVSIM, donde nos brinda una serie de componentes eléctricos para hacer simulaciones, ¿no? Pero el programa de máquinas eléctricas no solamente, ¿no? es simulación. Lo que tenemos, como le mostraba creo que hace un momento, son máquinas reales, ¿no? Máquinas reales donde ustedes van a poder hacer, ¿no? las instalaciones, las pruebas, los ensayos, en base, ¿no? a lo que al sílabus que vamos a realizar. Pero aparte de eso, también el curso les brinda, ¿qué cosa? La posibilidad de poder hacer simulaciones en esta, ¿no? en este entorno, ¿no? Este programa tiene, ¿no? tiene una clave, ¿no? No es, ¿no? digamos, no es de acceso público, pero lo que está, ¿no? en el curso van a poder acceder, ¿no? a este simulador. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña simulación de lo que es el generador síncrono operando con carga tipo resistivo. Entonces, por acá he colocado una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación va a ser ¿para qué? Para poder alimentar el rotor. Recordemos, cuando se explicaba, que esta máquina síncrona necesitaba una corriente en el rotor. Entonces, esa corriente, en este caso, ¿no? lo voy a obtener de esta fuente de alimentación. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro componente? La máquina, ¿no? La máquina síncrona. Entonces, aquí está la máquina síncrona. Mira acá. Esta es la máquina síncrona. Eh, puede trabajar como motor o como generador o alternador sincrónico. En este caso, vamos a hacer la operación como generador síncrono. ¿Ah? Entonces, bueno, le decía, esta es la fuente de alimentación. Tiene varios elementos. Solamente vamos a utilizar, para este caso, estos terminales en donde me van a dar una tensión continua. ¿Ah? Entonces, aquí vamos a obtener tensión continua. En lo que es el generador síncrono, que es este módulo que está acá, vamos a tener, como le decía, tres bobinas en el estator, ¿no? Ahí como se muestra, terminales 1 y 4, 2, 5, 13, ¿no? Las tres bobinas se puede conectar en estrella o en D. ¿Qué más? También le decía que la máquina tiene un sistema de excitación, ¿no? Donde se va a colocar corriente continua. Entonces, tenemos la máquina, el devanado del estator, el devanado del rotor. Entonces, y la fuente. Entonces, voy a utilizar unos elementos de medición, ¿no? para hacer la prueba. Entonces, también decíamos que necesitamos, ¿qué cosa? Una turbina, ¿no? Una máquina prima también le dicen, ¿no? Una fuerza en el eje, una potencia mecánica. Entonces, esa potencia mecánica, en este caso, lo voy a obtener de este componente, que va a ser, ¿no? un simulador de lo que es, ¿no? digamos, una máquina prima. Esto es un dinamómetro que nos va a dar potencia mecánica en el eje. Entonces, tenemos los componentes. A ver, voy a sacar también ¿no? el equipo de medición. Entonces, esto que tengo acá es una interfaz de adquisición de datos. ¿Okay? Estos, en el fondo, ¿no? van a tener voltímetros y amperímetros para poder medir variables, ¿no? tensión y corriente. Y bueno, entonces vamos a hacer la instalación. Es sencilla, no es complicada. Entonces, vamos aquí a hacer primeramente la instalación mecánica. Vamos a unir los ejes, el generador con, en este caso, ¿no? simulador, digamos, de turbina, ¿no? o la potencia mecánica de la máquina prima. Entonces, vamos a hacer la siguiente simulación. Ya tengo conectado la parte mecánica, tengo mi generador,
dijimos que es importante, ¿no? Es necesario una corriente en el rotor. Entonces, de la fuente DC voy a conectar primeramente a un amperímetro que está acá para poder, ¿no?, ver la corriente continua. ¿Ah? Y luego voy a conectar acá a un terminal que va a ir hacia el devanado del rotor. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Entra acá el rotor, sale por acá. Acá hay un rheostato para poder regular la corriente también. Y del terminal de acá se va a cerrar el circuito en este punto. Entonces, hasta acá ya tendría conectado el sistema de excitación. ¿Tá? Entonces, sencillo nada más. La fuente DC, el amperímetro y el devanado del rotor. ¿Ok? Entonces, no, nada complicado. Entonces, ya tengo la primera parte, ya tengo el sistema de excitación conectado. Ya tengo la potencia mecánica, lo que le decía, ¿no? Ya tenemos los dos elementos, ¿no? Si volvemos acá al mapa conceptual, la potencia mecánica y la tensión continua. Entonces, de los dos elementos vamos a obtener ¿no? La tensión en el estator. Ahora, en el estator puedo hacer cualquier tipo de conexión, estrella o delta. En este caso, voy a hacer, ¿no?, una conexión que es bastante conocida, la conexión estrella. Es sencillo. Se unen, ¿no?, tres terminales, los extremos de cada bobina. En este caso, 4, 5 y 6. Por lo tanto, 1, 2 y 3 serían los terminales o la red trifásica o la tensión trifásica que yo obtendría en este generador, ¿no? Entonces, si volvemos acá a la imagen, esto que estoy indicando sería, ¿no?, los tres terminales que saldrían de mi generador. Entonces, bueno, ¿qué más podemos hacer acá? Medir, hay que siempre medir. Entonces acá, yo puedo acá medir, ¿no? Y acá ver cuál es la tensión que voy a obtener. Entonces, ¿no?, puedo colocar acá un voltímetro. Esta interfaz, como le decía, básicamente nos sirve para hacer mediciones de tensión y de corriente, ¿ya? En esta parte, corriente, y en esta parte, tensión. Entonces, bueno, vamos por acá. Vamos a medir la tensión acá. Colocamos el equipo, un voltímetro. Bueno, ¿qué más teníamos acá? Básicamente, ya tenemos todo, ¿no? Digamos, el sistema conectado y vamos a hacer la operación. A ver, primeramente, bueno, acá me faltó un punto, es la conexión de este de acá. Esta es una fuente auxiliar para que alimente la interfaz de adquisición de datos, ¿ya? Esto se alimenta con una fuente auxiliar, no ha complicado. Esto es, ¿no?, es algo que se hace en laboratorio. ¿Qué más? Bueno, ahora sí. Vamos a encender la máquina prima. Todo lo que les explico, ¿no?, se explica más a detalle. Quizás por el tiempo estamos un poco, ¿no?, avanzando, pero espero, ¿no?, que se pueda un poco entender el objetivo. Ok, entonces acá. Encendemos aquí la máquina y vamos a ver que acá se enciende el display que indica que todavía no hay velocidad. ¿Ok? Inclusive nos dice que está en la función freno. Entonces, vamos a cambiarle de función. Hacemos clic acá y va a estar como la función motor de impulsión. O sea, en esta función, este equipo va a trabajar entregando potencia mecánica, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a darle acá marcha y vamos a aumentar la velocidad. Acá hay una perilla de comando, no sé si se logra observar, se logra ver. Entonces, vamos por acá. Vamos a ir aumentando la velocidad. Entonces, en la primera parte de la operación de la máquina, primero hay que entregar potencia mecánica. Hay que llevar a la máquina a la velocidad 5. Ustedes pueden acá observar que la velocidad está aumentando, ¿no? La velocidad se mide en RP, ¿tá? Entonces, con esta perilla vamos aumentando la velocidad. Si asumimos una máquina, por ejemplo, de 4 polos y una frecuencia de 60 Hz, la velocidad a la que debería girar debe ser de 1800. Entonces acá aumentamos la velocidad un poquito más, 1500, un poquito más. Entonces, ajá, vamos subiendo la velocidad. Ya los hemos pasado, bajamos un poquito, bajamos. Bueno, ahí está, ahí está. Por ahí está, ¿no? Entonces, mira acá. Ya, aproximadamente la velocidad es 5. Entonces ya tenemos la máquina que está entregando la potencia mecánica a mi máquina, ¿no?, mi generador, pero el segundo paso, ¿qué va a hacer?
va a ser ya inyectarle corriente continua en el rotor. ¿Ok? Entonces, recordemos que acá tenemos nuestra fuente de alimentación DC y acá ¿no? los terminales del devanado de campo o de excitación. Entonces, acá hay un switch que está abierto, entonces vamos aquí a cerrarlo para poder inyectar. Pero antes de eso, me estaba olvidando, hay que también verificar la tensión. Entonces, para ver la tensión, acá hay una opción, medidores, aparatos de medición. Entonces, acá yo voy a poder observar las tensiones y las corrientes, ¿ya? Entonces, si ustedes observan acá, aquí en esta interfaz de adquisición de datos, yo he colocado en el terminal E1 la medición de tensión en el estator, mientras que la corriente que yo voy a colocar en el rotor se está midiendo con el amperímetro I1. Entonces voy a utilizar E1 con I1. ¿Ok? Entonces vamos acá a nuestro medidor de variables y vamos a solamente activar E1 con I1. Pues ahí está activado. Muy bien, entonces aquí actualizamos y ya está preparado nuestro sistema para poder hacer la medición. Entonces, vamos por acá, vamos a reducir un poquito. Ok, ahora sí, ya tenemos la máquina girando. Voy acá a subir la fuente de alimentación, ¿no? El interruptor. Y acá hay una perilla. ¿Para qué? Para poder regular la tensión en el rotor. ¿Ok? Entonces, con esto de acá, yo puedo cambiar la tensión en el rotor. Entonces, si aumento la tensión, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer la corriente y va a estar aumentando, ¿no? En relación directa a la tensión. Entonces, voy a aumentar acá, un poco aquí la corriente, a ver. Ya, pero antes, perdón, habría que cerrar acá el interruptor. Ya cerramos acá y aumentamos la tensión en el rotor. Vamos acá a ¿no? a nuestro medidor de tensión y de corriente. ¿Y qué observamos acá? Observamos que se está midiendo aquí la corriente, 0.113 amperios, y hay una tensión en el rotor, una tensión continua, ¿verdad? De 53.6 voltios. Entonces, en el rotor ya tenemos una tensión continua que se está inyectando. Vamos a aumentar más la tensión. Perdón. Disculpe. Esta tensión E1 es la tensión que se ha colocado en el estator, ¿correcto? En 1 y 2, que es la tensión que yo quiero medir. Esa tensión es alterna. Entonces acá, esa tensión es la tensión inducida, ¿no? Entonces, a medida que yo voy a aumentar acá la tensión, con esta perilla, este es un regulador de tensión. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que va a aumentar la tensión inducida. Entonces, a mayor corriente en el rotor, mayor tensión inducida, ¿no? Es una consecuencia en estas máquinas eléctricas. Entonces, aumentamos todo lo que podamos y vamos a obtener eh, una tensión inducida en el estator, ¿no? Entonces, en este caso tengo una tensión de 180 voltios aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más se puede observar acá? Podemos también acá observar, tenemos otro tipo de medición, que es el osciloscopio, donde también ustedes van a poder ver esa tensión, ¿no? Esa tensión inducida en el estator. Para acá. Entonces, acá se va a poder observar, por ejemplo, algunas variables. Esta es la tensión inducida, es el E1. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo aumento aquí la tensión, o perdón, si disminuyo la tensión en el rotor, entonces vamos a ver que la tensión en el estator también va a ir disminuyendo, ¿no? Si yo aumento la tensión en el rotor, aumenta la corriente y aumenta la tensión. Entonces, hay una relación directa entre la corriente de rotor y la tensión inducida en el estator. Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos? Que el tema de la frecuencia con la velocidad. Entonces, si yo acá aumento aquí la velocidad, o perdón, cambio la velocidad, por ejemplo, que no sea 1800, que sea una velocidad, no sé, a ver, de 1000, digamos, 1600, digamos, vamos a ver que la frecuencia aquí va a ir cambiando. En este gráfico, en la parte de abajo, acá se puede observar, ¿no? Frecuencia de 53 Hz. ¿Ya?
Entonces, ¿qué pasa? A ver, si yo quiero obtener 60 Hz, debo de aumentar la velocidad hasta 1800, ¿no? Entonces, aumentamos la velocidad, aumentamos aproximadamente, bueno, ahí está, 1800, y vamos a ver acá de que la frecuencia también ha ido aumentando, miren, 60 Hz. Entonces, esto es un simulador que nos ayuda a entender cómo es la interacción, ¿no?, de las variables tensión en el rotor, corriente en el rotor, la velocidad y la frecuencia. Tiene una relación directa, ¿no? Esas cositas, esos detalles lo vamos a ver en el curso. ¿Ok? Entonces, acá también tenemos un rheostato de campo, donde tú también puedes aumentar la corriente disminuyendo la resistencia, ¿no? Aquí aumentamos, se puede aumentar la corriente, y eso se puede ver acá reflejado, ¿no? Aumenta aquí la tensión. Era 180, si no me equivoco, 189. Entonces, vamos a tener una regulación con la tensión aquí y también con este rheostato. ¿Ok? Entonces, eso es la operación como generador. Ok, no sé si alguna consulta o lo dejamos para el final. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la operación como motor eléctrico, motor síncrono. Entonces, antes de comenzar la operación con motor síncrono, vamos a hacer algunas aplicaciones, por ejemplo. Veamos acá. Acá hay una aplicación de un motor síncrono para una bomba centrífuga, motor de 600 HP, 1200 RPM. Esta es una aplicación de la máquina, pero como motor síncrono. ¿Ok? Otra aplicación, una máquina síncrona de 900 HP, un factor de potencia en adelanto, velocidad 600 RPM. ¿Ok? ¿Qué aplicación? Una planta de cemento. Otra máquina síncrona, trabajando como motor de 100 HP para una planta de cemento. Y otra máquina de 1500 HP con una velocidad bastante pequeña, ¿no? Entonces, igual, para aplicaciones industriales. Entonces, la operación del motor síncrono va a ser de la siguiente forma, ¿no? En este caso, vamos a tener dos componentes, algo similar al generador. Vamos a tener la tensión inducida en el estator, porque este motor, nos acordamos que un motor convierte potencia eléctrica en potencia mecánica. ¿Ya? Ese es, ¿no?, el concepto inicial. Entonces, al motor síncrono se le va a conectar una tensión inducida en el estator, en el bobinado del estator. ¿Qué más? También es importante la tensión en el rotor, la tensión continua. Entonces, de la tensión del estator, ya sea la conexión estrella o delta, va a aparecer, igual que el generador, corrientes trifásicas en el estator. Esas corrientes van a generar un flujo magnético ¿no?, en el estator, y en el rotor, de manera similar al generador, tenemos la tensión continua, una corriente continua, y va a generar lo que se llama un flujo magnético. Entonces, de la misma forma, de la interacción de los dos flujos dentro de la máquina, aparece lo que se llama el par electromagnético, y la fuerza que va a hacer de que el eje empiece a girar, ¿no? Ese motor, como sabemos, se va a conectar a una carga mecánica, ¿no? Ya sea como una bomba, con un molino, ¿no?, una faja transportadora, o lo que se pueda, ¿no?, lo que se pueda, ¿no?, de acuerdo a la aplicación. Entonces, va a haber una interacción entre el par mecánico y el par electromagnético, ¿no? Si aumenta el par mecánico, también aumenta el par electromagnético. Si esto disminuye, eso también debe disminuir. Entonces, siempre deben ser iguales en régimen permanente. Si aumenta el par mecánico, aumenta el par electromagnético, por lo tanto, hay mayor consumo de corriente en el estator. Esos detalles se observan en las máquinas reales de laboratorio, ¿no?, que vamos a nosotros ver. Otras características de este motor síncrono, por ejemplo, muy aparte de que me sirve para poder mover, ¿no?, las cargas mecánicas, grandes específicamente, también me sirve ¿para qué? Para poder compensar la corriente reactiva. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a poder, con esta máquina, regular lo que se llama el factor de potencia, ¿no?, digamos, de la red. Entonces, esta máquina tiene dos funciones.
Y una de sus características, como comentamos al inicio, es que trabaja a velocidad constante, ¿ya? Entonces, este motor síncrono, entonces tiene esa característica. Puede regular el factor de potencia, trabaja a velocidad síncrona y puede arrastrar cargas mecánicas, ¿no? Es otra, ¿no?, de sus características. Esto es una curva del motor síncrono, la curva V, perdón, del motor síncrono, donde se puede ver lo siguiente, ¿no? En el eje X se puede ver acá la corriente de campo, la corriente continua, y en el eje Y se puede observar lo que es la corriente en el estator. Entonces, vamos a ver en una simulación además ¿no?, de este motor síncrono, cómo es que interactúan las variables. ¿Okay? Entonces, en esta gráfica podemos observar lo siguiente, ¿no? Que a medida de que aumentamos la corriente de campo, vamos a ver que este motor va a poder trabajar, ¿no?, digamos, en tres regímenes de operación. En un régimen que se llama subexcitado, va a trabajar como inductor. Hay un punto en donde se va a comportar como una resistencia, tiene un comportamiento resistivo, y va a haber una parte, una zona donde se va a comportar como una carga capacitiva. Entonces, como le decía, este motor tiene la posibilidad de cambiar su factor de potencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver unas simulaciones para ver ese detalle. ¿Qué más? Esta es otra característica de este motor. Si yo puedo cambiar el factor de potencia, puedo cambiar la potencia reactiva, puedo regular, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo acá el motor síncrono. Para ciertos valores de corriente en el rotor, yo voy a poder absorber potencia reactiva. Para un cierto valor, puedo hacer que la potencia reactiva sea cero. Y para otros valores, puedo hacer que la potencia reactiva sea, ¿no?, hacia la red, que el motor inyecte hacia la red. Entonces, lo que trabajamos, ¿no?, en las industrias, lo que hemos visto, los motores, por ejemplo, los motores de inducción, los motores asíncronos, sabemos que los motores asíncronos, los más utilizados en la industria, los de inducción, siempre consumen la potencia reactiva, ¿no? La potencia activa y reactiva. Y para cuando son, ¿no?, cuando es excesivo la potencia reactiva, se utiliza lo que se llama banco de capacitores, ¿no? Y es todo un sistema, ¿no?, que tiene un costo, ¿no? En este caso, este motor, gracias a su sistema de excitación en el rotor, tiene esta posibilidad de poder modificar la potencia reactiva, que es la potencia necesaria para la generación de los campos magnéticos. Entonces, se va a decir que va a tener ¿no?, en un cierto rango potencia reactiva positiva, potencia reactiva cero, y una potencia reactiva negativa. ¿Qué quiere decir? Que se ha invertido, ¿no? Se está inyectando hacia la red la potencia reactiva, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos a hacer una simulación rápida para ver este detalle. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Vamos a utilizar el mismo simulador. Vamos a ver acá. Entonces, rápidamente sacamos acá la fuente de alimentación, la máquina síncrona. La máquina síncrona. Aquí está. Bueno, ¿qué más? Ah, ya, el sistema de medición. Vamos acá, el sistema acá de medición. Ahí está. Entonces, con motor, igual, vamos a tener que en este caso que alimentar tensión trifásica en el estator, pero en este caso, antes de conectarlo, voy a hacerlo pasar por un amperímetro, ¿no?, para poder medir la variable, ¿no?, que es la corriente, ¿ya? Entonces voy a pasarlo por el amperímetro para poder medir esa variable. Entonces acá tengo una fuente trifásica, del cual voy a alimentar a mi motor síncrono, ¿ya? Vamos a ver la operación del motor síncrono. Entonces, conectamos esto, una red trifásica, repito, la primera fase, la primera línea está pasando por el amperímetro, ¿correcto? Voy a hacer la conexión estrella, que es la más sencilla. ¿Okay? Ahí está. Muy bien. ¿Qué falta acá? El sistema de excitación. Entonces, en el rotor voy a conectar igual. Para poder medir la corriente, voy a colocar otro amperímetro, ¿ya? Entonces, voy a colocar acá. De acá, perdón, esto acá lo voy a eliminar. De acá, voy a irme acá a este terminal. Y finalmente voy a cerrar este circuito, ¿no?, en este punto. Ya tengo alimentado el sistema de excitación. Esto lo puedo cambiar de color para que se pueda entender mejor.
son detalles, ya, digamos, ¿no? Que se pueden hacer para una mayor comprensión, ¿no? De estos, de la instalación y de la operación, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, lo que está de color azul sería el sistema de excitación y lo que está de color rojo, la alimentación hacia el estator. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos la máquina síncrona, pero vamos a hacerlo trabajar como motor, ya no como generador, ¿ya? Entonces, bueno, entonces vamos acá a alimentar nuestra interfaz. Ahí está. Cerramos acá el switch. Estamos alimentando solamente la interfaz, ¿no? Como todo equipo electrónico necesita alimentación. Ahora sí, vamos a ya alimentar acá nuestro, ¿no? Nuestro fuente de alimentación y vamos acá a observar, a ver, acá un momento, vamos acá a observar, a ver, antes de eso vamos acá, voy acá a apagar los equipos que no voy a utilizar. A ver, I1 con I4, ahí está, lo voy a activar. Entonces, y bueno, entonces solo voy a medir acá corriente, ¿ok? Entonces, miren acá. Voy ahorita a cerrar acá el sistema de excitación. Esto un poco lo voy a ocultar. Entonces, por acá. Cerramos acá. Y vamos acá a aumentar la tensión en el rotor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se observa acá? Aquí tengo una corriente en el rotor de 0.13 amperios y una corriente en el estator de 0.94. Entonces, mira acá, a medida que yo aumento la corriente en el rotor, esta corriente en el estator va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque estoy ya inyectando potencia reactiva hacia la red. Entonces, ¿eso cómo lo puedo observar? Esta corriente en el estator va a ir disminuyendo. Entonces, vamos a aumentar la corriente en el rotor. Acuérdense, 0.13. Pues vamos aquí a aumentar un poquito más. Miren acá, 0.2, aumentó la corriente, pero ¿qué pasó? La corriente ¿no? En el estator ha ido disminuyendo. Entonces, y eso me conviene, ¿no? Porque ya no estoy consumiendo demasiada potencia reactiva, ¿de dónde? De la red. Entonces, aumento más la tensión en el rotor, aumenta su corriente respectiva, y miren acá, de 0.9 ha llegado a 0.4, ¿no? Y la corriente en el rotor ha ido aumentando. En este caso, la potencia que consumía el motor ha ido disminuyendo, la potencia reactiva ha ido disminuyendo, por lo tanto hay menos consumo de corriente en el estator. ¿Okay? Entonces, pero la potencia activa, la potencia útil, eso sí, ¿no? Digamos, se va a mantener, porque eso depende de la carga mecánica, no depende de la corriente reactiva. Bueno, ese es un poco ¿no? Digamos, el simulador. Finalmente, quisiera mostrarles también un pequeño video de una experiencia. Como les, bueno, esto es una clase corta, bueno, un curso, una clase corta, donde solamente vemos la máquina síncrona, el motor síncrono, algunos detalles, pero como les comentaba, hay varios, ¿no? Varios temas que se van a ver. Les quisiera mostrar para acabar un video acerca, ¿no? De una experiencia que se hizo en el laboratorio, lo que hacen, digamos, ¿no? Que hacen los alumnos. Esto es una experiencia con la máquina de inducción, la máquina jaula de ardilla. Okay, a ver. Se escucha el audio, me comentan. Bueno, en esta oportunidad lo que se ha realizado ¿Se escucha el audio? es una conexión. Se escucha. Ok, gracias. Entonces, Para hacer funcionar una máquina de inducción, en este caso un motor jaula de ardilla de 4 polos. En esta conexión lo que se tiene es una fuente de alimentación trifásica, una interfaz de adquisición de datos y pues sobre el motor de jaula de ardilla de 4 polos. Bueno, en esta oportunidad el motor jaula de ardilla se ha realizado una conexión triángulo, una conexión delta, y también utilizamos multímetros para medir lo que es la tensión de línea y también acá unas pinzas amperimétricas para medir las corrientes, ¿no? Como utilizamos la interfaz de adquisición de datos, también pues tenemos que usar un software denominado LVDAM, y
y en donde mediante sus aparatos de medición nos brindarán lo que es las tensiones de línea como también las corrientes, ¿no? Las tres tensiones y las tres corrientes. Para que el software funcione tenemos que poner aguas arriba el interruptor de potencia, colocar y automáticamente nuestra interfaz va a funcionar. Ahora, para realizar el funcionamiento, lo que se tiene que hacer es colocar aguas arriba el interruptor de alimentación, y como el voltaje está en su mínimo valor, el motor de inducción en este caso no gira. Para que gire, como se tiene una conexión delta, se tiene que aplicar, se tiene que poner a 220 voltios. Vamos girando, vamos aumentando el voltaje con la perilla de alimentación, y pues vemos en los multímetros, nos fijamos que la tensión está aumentando. Llegamos a 220 voltios, aproximadamente 220 voltios. Ahí, una vez en 220 voltios, ya observamos que nuestro motor ya está en funcionamiento. Cabe mencionar que el motor, en este caso, funciona antes de llegar a los 220 voltios. Pero como se tiene una conexión triángulo, es recomendable colocar 220 voltios. Y también observamos que acá, en la interfaz de adquisición de datos, los aparatos de medición nos dan los valores que mencioné anteriormente, tensiones y corrientes. Y también las pinzas en este caso nos da corriente. Si coloco la pinza tercera, me va a dar también el valor de la corriente de la siguiente. Bueno, este es el funcionamiento básicamente de una máquina de inducción. Gracias. Ok. No sé si hubiera alguna consulta. Eso sería, bueno, de mi parte. Bueno, sí, para acabar, básicamente, ya quizás comentarles alguna, ¿no? Alguna referencia importante en el tema de máquinas eléctricas, ¿no? Que siempre me gusta compartir con los alumnos. Bueno, no sé si hubiera alguna consulta. Bien, ingeniero Mirko, gracias. Creo que no hay consultas. Vamos a continuar con lo que es el cierre, ¿correcto, ingeniero? No sé si me puede dar paso, por favor, para compartir la pantalla. Sí, sí, adelante. Correcto, chicos. Gracias, ingeniero. Continuando con lo que es el masterclass. Correcto. Recuerden que este masterclass ha sido de máquinas eléctricas y el tema ha sido operación de la máquina sincrónica como generador y motor. En este caso, lo que es este programa o el programa integral de máquinas eléctricas tiene como objetivo, ¿no? Desarrollar los temas de selección, instalación, operación y mantenimiento de los transformadores monofásicos y trifásicos. En este caso están compuestos por 3 módulos, 36 horas de transformadores eléctricos, 36 horas de motores de corriente continua y generadores sincrónicos, y de igual manera 36 horas de motores de corriente alterna. Correcto. Ahora son en total 108 horas. La inversión total de este programa es de 3.280 y, bueno, 5 cuotas, cada cuota de 690 soles. En este caso, les estamos dando un beneficio exclusivo hasta el 24 de abril para que les cueste el valor total de 2.952 soles o 5 cuotas de 621 soles, ¿correcto? Las vacantes son limitadas y nuestro inicio de clases es el 28 de abril. No sé, chicos, si hasta ahí tienen alguna duda o consulta. Igual, chicos, de no tener consultas, recuerden que el video, ingeniero Mirko le comenta que hemos hecho un grupo de WhatsApp para que les llegue la grabación. ¿Bien? Okay. Listo, ingeniero Mirko, muchas gracias por su exposición. Estuvo muy interesante, chicos. Eso es todo de nuestra parte. Gracias por la participación. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches con todos. Muchas gracias.